es noticia. Bien amigos, gracias por atendernos y por compartir con nosotros a través de la radio y de la televisión este espacio del Pueblo es Noticia. Un datito simplemente para la gente que está viajando. Ayer se solucionó el conflicto en Entre Ríos, así que la circulación entre la carretera Cochabamba y Santa Cruz es absolutamente normal para quienes están haciendo viajes, que en esta época son bastantes. Vamos a darle la bienvenida al Procurador General del Estado, Héctor Arce, a El Pueblo es Noticia. Bienvenido. Buenos días, Iván, buenos días, un saludo y una felicitación a toda la audiencia de Bolivia TV en este 25 de diciembre, que la paz, el amor, el bienestar y la salud reine en todos y cada uno de los hogares bolivianos, y felicidades a ustedes también, Iván y Ivonne, que hayan tenido una excelente Nochebuena y que, bueno, el próximo 2017 sea un año de mucha bendición, de mucha aventura y de mucha felicidad para toda la familia boliviana. Gracias, doctor. Bueno, definitivamente cuando viene el doctor tenemos muchísimos temas que hablar, así que vamos a ir de lleno. Un tema que decimos siempre es fundamental, es primordial, nos llega a todos los bolivianos, es el tema marítimo. ¿Cómo vamos en los avances de nuestra memoria ante la Corte Internacional de Justicia, doctor? Bien, como usted dice, Ivonne, es un tema que nos une a todos, ¿no? Y es un tema que durante estos últimos años ha concitado una actividad y una importancia como quizá nunca se había dado. En nuestro país hemos tenido la extraordinaria visión a través de la decisión y la determinación de nuestro presidente de llevar este tema, que es el tema más importante de nuestras relaciones internacionales, al más alto tribunal que ha creado la humanidad para solucionar controversias de manera pacífica. Y hemos sabido llevarlo con la mayor solvencia jurídica, hemos sabido llevarlo con las características de una demanda absolutamente certera en lo jurídico, victoriosa, vencedora. Hemos tenido una primera batalla a la que nos llevó el Estado chileno, una batalla de la cual hemos salido airosos el 24 de septiembre del año 2015, como yo siempre digo, un día que quedará grabado para siempre en la memoria positiva de los últimos acontecimientos que se han logrado en nuestro país. Ese día nosotros conseguimos una sentencia absolutamente contundente a favor de Bolivia sobre el tema de la jurisdicción. Y esta sentencia ha abierto la posibilidad que el tema sea tratado y considerado en su etapa de fondo. Es justamente la etapa en la que nos encontramos. Chile en el mes de julio ha presentado su respuesta de fondo a la demanda boliviana, ha presentado su contramemoria, como se denomina, y después de un análisis y una reunión importante de los agentes, en ese entonces estaba don José Miguel Insulza y nuestro agente, el expresidente Rodríguez Belcé, se ha decidido de mutuo acuerdo de que hay una segunda ronda de alegatos escritos, que es por lo general lo que se estila cuando hay temas importantes, temas complejos como es el tema marítimo. La Corte ha otorgado el plazo de 6 meses, recordemos, ¿no es cierto?, a partir del 21 de septiembre, que ha sido la fecha en que ha tomado esta determinación, ha otorgado 6 meses a Bolivia para que se pronuncie en un escrito que se denomina réplica, ¿no es cierto?, es la última versión escrita que va a presentar Bolivia, y 6 meses después Chile va a presentar un escrito que se denomina jurídicamente dúplica el 21 de septiembre del año 2017, para después inmediatamente, estimamos nosotros a finales del próximo año, principios del 2018, se lleve adelante la parte fundamental, la parte central de la demanda, cuál es la fase oral. Son 2 semanas que ante el pleno de los 16 jueces de la Corte Internacional de Justicia, Bolivia y Chile se han de enfrentar y han de cara a cara, se han de ver, diríamos, como lo hicimos en mayo del año pasado, en las audiencias sobre jurisdicción, y Bolivia, por supuesto, va a sostener con la mayor solvencia la justicia, la racionalidad, el respaldo en derecho que tiene la demanda boliviana. En esta etapa nos encontramos preparando el escrito de réplica. Es un trabajo que lo está encabezando el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, el expresidente y agente de Bolivia, coordinando directamente, informándole, reportándole directamente a nuestro presidente, a nuestro canciller, el canciller David Choquehuanca, y en este trabajo la Procuraduría General del Estado, como institución de representación y de defensa legal del Estado, está participando activamente, como hemos venido participando en todo el proceso, ¿no?, incluso antes de la presentación de la demanda en abril del año 2013. Nosotros hemos trabajado muy seriamente, muy responsablemente, dándole toda la importancia, por supuesto, que tiene el escrito de Chile, desmintiendo todas y cada una de las afirmaciones incorrectas que ahí se han emitido,
haciendo prevalecer, por supuesto, la luz del derecho, la luz de la verdad, la luz de la razón. Son las certezas dentro de las cuales los abogados podemos movernos. Y hemos llevado adelante este trabajo por el equipo boliviano en permanente coordinación con el equipo asesor extranjero. Bolivia cuenta con un equipo internacional de los mejores profesionales formados en Derecho, que además provienen de las diferentes ramas, ¿no es cierto?, ramas jurídicas que conviven en la Corte Internacional de Justicia. Y bueno, hemos trabajado coordinadamente con ellos, conjuntamente con ellos, y ahora, como ya fue anunciado, la primera semana de enero, tenemos una reunión muy importante, 2 o 3 días en La Haya, en el Reino de Holanda, en la cual ha de participar el canciller Choquehuanca, ha de participar el vicecanciller, entiendo que van a participar otras autoridades del Consejo Marítimo, vamos a estar por supuesto nosotros desde los primeros días de enero allá, y es una reunión de los equipos, el equipo boliviano y el equipo internacional, ya de, diremos, ir cerrando el trabajo de la memoria, de este escrito, ¿no?, esta memoria que se denomina como réplica. Las características, los alcances y todo el respaldo jurídico que se le está dando es absolutamente reservado, yo no puedo referirme a ello, ustedes conocen ya muy bien. Pero bueno, el pueblo boliviano tenga la absoluta certeza de que Bolivia está trabajando con la máxima responsabilidad, estamos trabajando con la máxima finura jurídica, con el máximo detalle jurídico, con la máxima característica científica jurídica en este escrito que obviamente reviste una gran importancia, reitero, porque es la última vez que dentro de este procedimiento Bolivia se ha de pronunciar de manera escrita. Ya más adelante quedará la fase oral y después ya el año 2018 conoceremos el fallo, conoceremos la sentencia. Esta es una obra jurídica de dimensiones gigantescas, ¿no? Bolivia ha construido un verdadero partenón jurídico, decimos con el equipo jurídico que tenemos en la Procuraduría, sino una serie de columnas que sostienen jurídicamente de la manera más sólida la demanda boliviana, que además se basa en los elementos que nos dan certeza a nosotros, ¿no? La historia, la razón, el derecho, la justicia y sobre todo la verdad. No nos olvidemos de que incluso, comentábamos hace unos días con Ivonne en el noticiero, incluso en Chile, ¿no es cierto?, se han pronunciado una serie de voces a favor de la demanda marítima boliviana. Dentro de Chile, los sectores sanos de la nacionalidad chilena apoyan la justicia, la corrección de la causa boliviana. En el contexto internacional, todas las autoridades de diferentes países o se han manifestado a favor o no se han manifestado, pero nadie, absolutamente nadie se ha manifestado a favor de Chile. El Papa Francisco, la máxima autoridad moral que tiene la humanidad, se ha pronunciado espontáneamente aquí en el mes de julio del año pasado, libremente, espontáneamente, en la Catedral Metropolitana de La Paz, saliéndose incluso de su discurso, se ha pronunciado a favor del diálogo. Textualmente nos ha dicho, estoy pensando en el diálogo, y cuando pienso en el diálogo, pienso en el mar, pienso en Bolivia, pienso en Chile. Imagínense semejante respaldo a la demanda boliviana, porque la demanda boliviana pide eso, ¿no es cierto? Diálogo, diálogo objetivo, diálogo con resultados, diálogo para que nosotros ejerzamos nuestro derecho de obtener un acceso soberano al Océano Pacífico. A partir de la posición de que la Corte se ha declarado competente, ha quedado establecido y ha quedado claro que nosotros tenemos un derecho, no una aspiración, como decían a veces los chilenos o algunas autoridades chilenas. Una aspiración es un deseo, pero los deseos no se demandan ante las Cortes. Los derechos se demandan ante las Cortes. Y al haberse declarado competente la Corte Internacional de Justicia, se ha certificado que nosotros tenemos un derecho. El derecho de obtener un acceso soberano al Océano Pacífico, y ese derecho se basa en una serie de elementos jurídicos, ¿no es cierto?, que son fuertemente respaldados en el derecho internacional y sobre los cuales Bolivia está trabajando con la máxima responsabilidad. Eso podemos informar como una buena noticia en este día de Navidad, Iván, reconociendo, ¿no?, al sentimiento de nuestro pueblo, este sentimiento que nos une tanto a los bolivianos, este sentimiento en el que no hay oficialismos ni opositores, no hay posiciones a favor ni en contra, en ese sentimiento, como decía el presidente hace algunos días en una conferencia de prensa, dentro del cual todos los bolivianos, desde el momento en el que tenemos uso de razón, ¿no es cierto?, hasta el momento en que fallecemos, durante todos estos más de 100 años, hemos venido militando sin ninguna discriminación, sin ningún reparo. Dentro de Bolivia hay un punto que nos une a los más de 10 millones de bolivianos y es el tema de nuestra demanda marítima, y a diferencia de lo que ocurrió en las anteriores décadas, finalmente los bolivianos hemos encontrado de la mano del presidente Evo un camino, una ruta que nos permita ejercer nuestro derecho, y ojalá de aquí a unos años, de aquí a unas décadas,
finalmente la negociación concluya con el ejercicio boliviano de un derecho, y los pueblos hermanos, el pueblo chileno y el pueblo boliviano, finalmente solucionen este tema, Bolivia ejerza su derecho, tengamos el acceso al mar que nosotros necesitamos, al cual tenemos nosotros derecho, y finalmente podamos los países latinoamericanos avanzar juntos en la construcción de una patria integrada, de una patria unida. Ese es el deseo, en eso se está trabajando, esa es la visión que tiene nuestro presidente, y por supuesto nosotros desde el punto de vista jurídico, reitero, a la cabeza de la gente, los equipos tanto nacional e internacional han trabajado arduamente, y ahora, la primera semana de enero, vamos a estar en el invierno europeo trabajando muchas veces al estilo de nuestro presidente, trabajamos ahí 14, 15 horas en varios equipos, ¿no es cierto?, afinando y puliendo un documento jurídico que tiene una gran importancia, una gran trascendencia. Procurador, en esta etapa de la réplica que usted mencionaba, indudablemente no se puede conocer los detalles, que es un tema que lo maneja la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Pero es un trabajo exclusivamente jurídico, la de esta etapa, doctor, tanto de los abogados internacionales como también los abogados del equipo boliviano que hacen, digamos, la contraparte de las ideas que se tienen que hilvanar en esta réplica. Por un lado le pregunto esto porque es muy importante saber en la etapa en la que estamos del manejo internacional jurídico, ¿no? Y por el otro lado, doctor, el éxito que hemos alcanzado hasta el momento como Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ante una pretensión de querer anular, ¿no?, la tuición que tiene la Corte Internacional en este tema que es estrictamente del mar. ¿Por qué el éxito, ya haciendo un balance hasta el momento? ¿Ha sido la unidad? ¿Han sido que todos han tenido el mismo lenguaje para expresarse de lo que significa la causa, sin una posición dispar? ¿Todos han trabajado en conjunto? ¿Cuál es el éxito? Bueno, en relación a la primera pregunta, el trabajo es eminentemente jurídico, ¿no? La Corte Internacional de Justicia es una corte de derecho, es una corte de justicia. Ahí lo que prevalece son los antecedentes jurídicos, las instituciones jurídicas, las normas jurídicas de los diferentes sistemas jurídicos que conviven en este tribunal, ¿no? Yo siempre lo califico como el más alto tribunal que ha podido crear la humanidad para solucionar controversias de manera pacífica. Ya tiene un antecedente, hubo un antecedente antes de la creación de las Naciones Unidas, la Corte Permanente de Justicia Internacional, que fue la antecesora de la Corte Internacional de Justicia. Una corte de derecho, el trabajo es jurídico, pero por supuesto hay elementos fundamentales, hay elementos históricos, por ejemplo, que tienen una gran relevancia, hay elementos de jurisprudencia, hay elementos de diferentes fuentes y ramas del derecho que confluyen en un trabajo que es eminentemente jurídico, ¿no? Es un proceso jurídico por el ejercicio de un derecho ante una corte de justicia, una corte de derecho, la más grande corte que se ha creado en la humanidad. En relación a tu segunda pregunta, Iván, en nuestro país hemos tenido la capacidad extraordinaria, yo digo la capacidad extraordinaria de posicionar el tema marítimo en el contexto internacional como una demanda de absoluta justicia, ¿no es cierto? Y cuando Chile intentó erráticamente, negar la jurisdicción de la Corte, es decir, procurar evitar que el tema sea tratado en esta Corte, pues perdió rotundamente. Perdió jurídicamente al interior de la Corte, porque la Corte jurídicamente ha establecido que tiene competencia, como nosotros lo habíamos afirmado hasta el primer momento, pero también Chile erró el camino al afirmar una serie de falsedades y una serie de mentiras. Chile dijo a la comunidad internacional, hizo un video con expresidentes y lanzó una gran campaña internacional diciendo 3 falsedades, ¿no? Primero dijo que nuestra demanda pretendía anular o reemplazar o modificar el Tratado de 1904, situación que ha sido establecido por la Corte, es totalmente separada. El tema de la demanda, el tema del Tratado de 1904 no tiene nada que ver con la demanda marítima boliviana. Nosotros tenemos un derecho por fuera del Tratado de 1904. Segundo elemento, dijo que se estaba tratando de atacar el pacta sunt servanda, que quiere decir la obligación de cumplir lo pactado. Y nosotros hemos demostrado con esta política de Estado, ¿no es cierto?, donde han trabajado todos a la cabeza del presidente, una verdadera política de Estado, ex cancilleres, ex presidentes, todos en conjunto, todos los sectores sanos de la nacionalidad boliviana han aportado como tenía que ser,
hemos demostrado que más bien nosotros estamos exigiendo de parte de Chile el cumplimiento de los acuerdos, de los actos unilaterales, de las prácticas diplomáticas, de las promesas que Chile ha realizado en reconocimiento del derecho boliviano. Y tercero, bueno, ha mencionado Chile de que nosotros quisiéramos afectar la sagrada estabilidad de las fronteras. Nosotros hemos demostrado que eso no es así, que nuestra demanda es por diálogo, un diálogo con objetivos, un diálogo con condiciones, un diálogo que lleve a un objetivo determinado. Y eso está muy bien posicionado en nuestros escritos, tiene que ser así. Y por lo tanto las tres falsedades que afirmó Chile en su momento fueron desmoronadas por la acción boliviana, y no solamente en el escenario de la Corte Internacional de Justicia, sino también en el escenario internacional está posicionada la justicia, la corrección, la pertinencia, el fuerte respaldo del derecho que tiene la demanda boliviana. Bien, a propósito, doctor Arce, de lo que usted acaba de mencionar, hay algunos sectores en Chile que mantienen esa posición, ¿no? Sí. Dentro del gobierno de Chile, que mantienen la posición de que Bolivia no tiene mar o no nació con mar, pero la tesis negacionista que llaman, ¿no? Que bueno, que ya ha quedado totalmente enterrada, porque ante el mundo entero en estos últimos años se ha evidenciado no solamente que Bolivia nació con 400 kilómetros de costa, con un territorio de litoral de más de 120.000, 130.000 kilómetros cuadrados, y que este territorio fue usurpado a través de una invasión, no una guerra, como dice siempre el presidente. Hubo una invasión, la guerra vino después. Aquí hubo una invasión sin previo aviso, hubo un acto abusivo, y que Chile no puede, no sabe cómo explicar, ni siquiera en sus documentos jurídicos no tiene Chile cómo explicar el abuso, la crueldad, la acción, por supuesto, absolutamente antijurídica que ha realizado, que llevó adelante el 14 de febrero de 1879. Han censurado un video en Chile de un apoyo, y han preparado un video allá en Chile para mostrar su solidaridad con Bolivia y con el tema marítimo. Podemos verlo, procurador, y me gustaría escuchar sus impresiones, sobre todo de por qué se censuró un video que habla de ciudadanos allá en Chile que piensan diferente a algunas autoridades del gobierno chileno. Bien, enseguida nos estaremos observando ese video, pero que ha sido preparado. Ya me dicen que sí. Bueno, vayamos a verlo entonces. El mar no es tuyo, tampoco es mío, no es de nadie, es de todos. Entonces, ¿por qué Chile no le otorga mar a Bolivia? La razón es la misma de por qué la salud es indigna y la educación un negocio. Y sí, también es la misma de por qué seguimos viviendo bajo las reglas de la dictadura. Acá no se trata de patriotismo ni soberanía, se trata de un gran negociado. Otorgar a Bolivia una salida al mar no pone en juego el futuro de nuestros hijos, sino solo el de los empresarios y políticos corruptos, los mismos que lucran con las pesqueras y navieras, con los campos y los bosques, con la gran minería, los mismos que lucran con tu trabajo y con tu vida. Entonces, ¿por qué seguir permitiendo que las decisiones que rigen nuestras vidas y que nos muestran como país al mundo las sigan tomando ellos? Demostremos que los chilenos no somos los arrogantes que nuestros políticos hacen creer. Demostremos que los chilenos trabajamos y soñamos con un mundo más humano y un país más hermano. Somos nosotros los que queremos que la injusticia deje de existir. El mar es de todos y también de Bolivia. En la última parte es muy contundente la frase: el mar es de todos y también de Bolivia, mostrando un respaldo amplio a lo que como política de Estado también se ha establecido, procurador, en nuestro país y por parte del presidente, que el mar es de todo el mundo, el mar es de todos los pueblos. Así es, Iván, cuando uno ve esas imágenes, ¿no? Y cuando uno ve las costas del Pacífico,
y ve la inmensidad del mar, ¿no es cierto?, ve la inmensidad de la costa, resulta pues un absurdo, ¿no?, de que hay un país que esté enclaustrado, un país que había nacido soberanamente con un acceso amplio, más de 400 kilómetros de costa nosotros teníamos, 400 kilómetros, es más que de aquí a Oruro, en un territorio lineal, casi de aquí a Cochabamba, linealmente. Y cuando uno ve esa inmensidad que vemos en el video, y negarle a Bolivia el ejercicio de su derecho de acceder soberanamente al Océano Pacífico, es una injusticia de dimensiones. Es una injusticia, yo creo, que la Corte Internacional de Justicia, ¿no es cierto?, también es un nombre, Corte Internacional de Justicia, ha de solucionar en favor del país. Nosotros hemos encontrado hemos operado, estamos trabajando sobre las vías jurídicas correctas, sobre las vías jurídicas que nos permiten el ejercicio de nuestro derecho. Hemos tenido una primera victoria y sobre la verdad, este video dice verdades, así de una manera simple, descarnada, el elemento de la verdad no la puede negar ninguna situación ni elucubración jurídica ni de ninguna otra naturaleza. El derecho en última instancia es la razón aplicada, es la razón y la verdad aplicada a la resolución de los conflictos. Y nuestra demanda, como en algún momento dijimos, está fuertemente respaldada en la verdad, en la razón, en la historia, en el derecho y en la justicia. Esos 5 elementos están con nuestro país, esas son las 5 certezas dentro de las cuales nosotros nos movemos y obviamente llama a la reflexión, ¿no? Llama a la reflexión porque obviamente dentro del mismo Chile, ¿no es cierto?, hay muchos sectores, no es un grupo, no es una persona. Recordemos que el año 2006, cuando el presidente Evo acudió a la transmisión de mando de la señora Michelle Bachelet en su primer periodo constitucional, llenó un estadio, ¿no es cierto?, más de 10.000 chilenos corearon mar para Bolivia, ¿no? Dentro de Chile hay un sentimiento en muchos sectores muy sanos de la nacionalidad chilena que abogan por que se repare esta injusticia histórica, ¿no?, y que finalmente los dos pueblos puedan integrarse y ser pueblos hermanos. Ese reconocimiento, que además forma parte también del reconocimiento que hace el contexto internacional, autoridades intelectuales, el mismo Papa Francisco, generan pues por supuesto la idea común de que aquí hay una causa justa, ¿no?, y la justicia de esa causa en derecho está en manos de este tribunal en el cual Bolivia ha confiado y va a seguir confiando para la solución de este tema, que es el tema más importante que hacen nuestras relaciones internacionales, y lo hacemos con mucha fe, con mucha esperanza, pero también con mucha convicción de que estos 5 elementos, ¿no?, vuelvo a reiterar, la verdad, la razón, el derecho, la justicia, la historia, están con la causa boliviana. Ahora eso nos muestra a los bolivianos, definitivamente nos llena el sentimiento, nos hace sentir muy unidos más que nunca con este video, pero lo que muestra este video debe ser el sentimiento, como lo decía el presidente y el canciller, doctor, de muchos sectores de la sociedad chilena que una vez más están demostrando a ellos lo que significa el mar para ellos y de la manera que puede ser llevada adelante, que no les beneficia. Ellos dicen el mar no es nuestro ahora, es de unas cuantas familias, unas empresas privadas. Lo que no sucede con nosotros, doctor. En ese tema marítimo, cuando Bolivia toca el tema marítimo, no hay partidos políticos, no hay religiones, no hay opositores. Todos estamos en una sintonía total en el tema marítimo y eso repercute a nivel internacional, eso cuenta para tener nosotros un respaldo mayor. Por supuesto que sí, ¿no? Si en el entorno en Bolivia, en el entorno nacional, hay una absoluta unidad, yo diría un 100% de unidad en relación a la causa marítima, contrarresta con Chile, donde hay una opinión dividida. Hay un sector importante, ¿no es cierto?, que ha crecido, hay que reconocerlo, de personas que se oponen irracionalmente, que no entienden el tema. Pero hay un sector muy sano de la nacionalidad chilena que entiende la justicia de la causa boliviana. Es decir, hay un reconocimiento dentro del mismo Chile y este video muestra estrictamente ese hecho. En el contexto internacional, autoridades, personalidades, intelectuales, ¿no?, los sectores más progresistas que existen en el contexto internacional, todos se han pronunciado a favor de la justicia de la causa boliviana. Nadie se ha pronunciado a favor de las posiciones chilenas. Chile, a lo mucho que consigue, a lo mucho que ha podido conseguir, es una declaración de neutralidad, ¿no?,
algún país, creo que Israel o unos países se han pronunciado y han dicho, ese es un tema bilateral, pero no han dicho jamás, no he conocido yo un solo país, una sola autoridad, un solo intelectual que haya dicho, Chile tiene razón, no le den mar a Bolivia. No existe eso, no hay eso. ¿No? A lo mucho, por ejemplo, que consigue Chile es una declaración de que el tema es bilateral y que no se pronuncia. Es un silencio, pero una posición de apoyo Chile no consigue. Y Bolivia consigue y suma y una y otra vez, más ahora que Bolivia es un país conocido y reconocido ampliamente en el contexto internacional, que Bolivia es un país que gracias a nuestro presidente es un ejemplo incluso a seguir en muchos temas en el contexto internacional. Ahora sí Bolivia recibe innumerables voces de aliento, de apoyo, de reconocimiento de nuestro derecho. Ese es un tema muy importante que siempre tenemos que tenerlo en cuenta, Ivonne. Bien, procurador, me gustaría cambiar de tema, porque este es un tema indudablemente amplio y de información permanente y de lo que vaya a pasar el próximo año, por supuesto, allá en la Corte con otro paso. La Corte Internacional de Derechos Humanos, la CIDH, ha emitido pronunciamientos, resoluciones, recientemente, doctor, que tienen que ver con procesos que se estaban realizando. Uno de ellos es el caso de una ex alcaldesa de La Paz, Lupe Andrade, por ejemplo, y otro caso más. Nos gustaría conocer un poco el criterio desde la Procuraduría, en qué orden están esas sentencias, si son en beneficio o en contra del Estado boliviano. Muchas gracias, Iván. Sí, es importante hacer una aclaración ante algunas noticias que han sido emitidas en los últimos días. Nosotros somos el país que menos cantidad de demandas internacionales tiene también en materia de derechos humanos. La Procuraduría General del Estado, al igual que participa en el tema marítimo, tiene la titularidad de la defensa del Estado en esta materia. Teníamos dos procesos activos, solamente dos procesos activos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de San José de Costa Rica. Vale la pena aclarar que una es la comisión, ¿no es cierto?, la Comisión de Derechos Humanos, donde sí hay varias solicitudes contra el Estado que se procesan y se van tramitando durante varios años, y en algunos casos estos procesos pasan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, es una instancia jurisdiccional. Nosotros teníamos solamente dos procesos, el proceso IB, que es un proceso que se denomina así porque la identidad de la persona demandante está protegida, tenemos que mantener esa reserva, que era un proceso por una supuesta esterilización forzada que se habría dado hace aproximadamente 15, 16 años, a principios del siglo, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo. Aparentemente habría habido una mala práctica médica, ¿no es cierto?, que sin el consentimiento de la paciente, al momento de hacerle una cesárea, se le había practicado una esterilización, una ligadura de trompas, ¿no es cierto?, como se conoce generalmente, sin el consentimiento escrito, sin el consentimiento formal de la persona. Este fue un tema que corresponde íntegramente al ámbito médico, se pedía una indemnización de más de $500,000 en este caso. Esta situación ha sido desvirtuada por la Procuraduría General del Estado. Hemos tenido este año que concluye a principios del año, en el mes de marzo, las audiencias orales. Bolivia ha sostenido con la mayor solvencia, hemos llevado peritos médicos, ¿no es cierto?, para analizar el caso, analizar las consecuencias y las circunstancias en las que se diera. Hemos llevado testigos, los propios médicos que han practicado supuestamente esta mala práctica han ido como testigos, y esa defensa que se ha hecho del Estado boliviano, que obviamente las demandas en el contexto internacional ya vienen contra el Estado, ya no es contra personas particulares ni contra instituciones, sino contra toda la integridad del Estado. Esa defensa ha permitido de que la pretensión sea rebajada casi a un 10%, en un 90% se ha rebajado la pretensión. Eso se demandaba más de $500,000 y entiendo que se ha establecido una indemnización de aproximadamente $60,000, que es un monto absolutamente racional, es un monto mínimo en relación a lo que se pretendía. Y es un monto que si el Estado boliviano tiene que otorgar, ¿no es cierto?, como lo ha hecho en otros casos. Bolivia es respetuosa de las sentencias y de los fallos que se dictan en el contexto internacional. Ese fallo que va a obrar el Estado boliviano, ese monto tiene que ser repetido, porque eso manda la Constitución en contra de las personas que habrían sido las responsables de esta situación. Es decir, no hay una responsabilidad del Estado, ni siquiera es un tema de esta coyuntura, es un tema de hace muchos años, de hace más de 15 años, ¿no es cierto?, cuando las normas en esta materia eran totalmente diferentes. Y la segunda sentencia del segundo caso, ¿no es cierto?, no existen más casos actualmente ante la Corte, reitero, no hay nada que nos preocupe, se ha dictado en el caso de la señora María Lupe Andrade Salmón. Recordarán ustedes, hubo una etapa de inestabilidad terrible en el municipio paceño. También esto ha ocurrido hace más de 15 años, ¿no es cierto?, a finales del siglo pasado.
Ahí tuvimos una serie de alcaldes en 5 años, ¿no es cierto? Estuvo don Germán Monroy Chazarreta, estuvo la señora Lupe Andrade, en fin, una serie de autoridades, y finalmente cuando llega don Juan del Granado a la alcaldía paceña, inicia una serie de acciones, una serie de procesos. Y muchos de estos procesos, ¿no es cierto?, el caso de las luminarias chinas, el caso Coaglio, el caso de diferentes servicios que se contrataron para el municipio, terminaron en procesos penales. Y estos procesos penales han seguido en muchos casos durante varios años, durante más de una década. Esa situación ha sido observada por la Corte Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sin embargo, pese a la pretensión de la señora Andrade, que ya no lo he mencionado, pero ha presentado un peritaje también, ellos pedían una indemnización de alrededor de $500,000, gracias a la acción de la Procuraduría, que ha demostrado, entre otras cosas, que la señora Lupe Andrade ya ha recibido una indemnización. Hay una indemnización que de una manera muy poco transparente, y lo digo yo con mucho respeto, en el gobierno de don Carlos Mesa Guisbert, se le habría otorgado a la señora, ¿no?, una indemnización que finalmente ha podido ser probada por la Procuraduría General del Estado. Se le pagó en su momento $50,000 americanos. Este pago no consta en ningún registro financiero ni contable del Estado boliviano, lo habría hecho directamente el canciller de ese entonces, don Juan Ignacio Siles del Valle, entendemos por instrucciones del presidente de ese entonces, don Carlos Mesa Guisbert, quien habría tomado la determinación de cancelar de alguna partida. Entendemos ha tenido que ser de la partida de gastos reservados porque no hay un registro contable, pero el Estado ha logrado demostrar que la señora Andrade ya se benefició con una indemnización en ese sentido. Y bueno, ahora se ha obtenido una sentencia en la que otorga una indemnización adicional de $15,000, ¿no? $15,000 es menos del 5% de lo que se pretendía originalmente, y la Corte ha tomado otra serie de determinaciones que, en nuestro entender, tienen que ser cumplidas, y nosotros abogamos porque se cumplan. No es posible que un proceso dure 15 años, dure 20 años. Eso nosotros lo hemos dicho infinidad de veces, y lo hemos dicho ante la Corte en las audiencias orales, donde también ha estado la señora Andrade, con quien nos hemos reunido, a quien respetamos, no tenemos nada en contra de ella, tenemos un gran respeto, una gran consideración por ella y su familia. Incluso estuvimos con la intención de llegar a un acuerdo, pero algunas posiciones intransigentes evitaron esta situación, pero compartimos esa observación de la Corte y vamos a cumplir ese fallo en el entendido de que los procesos no pueden seguir abiertos eternamente, no se pueden seguir teniendo medidas cautelares abiertas de manera continua, perjudicar a las personas, perjudicar a los seres humanos. Eso es absolutamente inaceptable, y como lo dijimos ante la Corte, lo decimos aquí, estamos tratando justamente por eso de construir una mejor justicia. Estas sentencias, si bien han sido mostradas como sentencias contrarias al Estado boliviano, no son sentencias contrarias desde el punto de vista económico. Los montos son ínfimos en relación a los montos demandados, no se establece ninguna responsabilidad de nuestro gobierno, son de casos muy anteriores, ¿no es cierto?, de hace más de 15 años, todos conocemos los casos de la señora Andrade, ¿no? Ya nos acordamos casi en una memoria larga. Este caso de IB también fue un caso que ocurrió hace más de 15 años, ocurrió en realidad en el siglo pasado, pero que bueno, han sido tomados y defendidos por la Procuraduría, y en cuanto a materia económica no son fallos contradictorios, no son fallos que nos preocupen, y en todo caso los pequeños montos que se tendrán que pagar en cumplimiento de la Constitución tienen que ser repetidos a las personas responsables, porque eso es lo que nos dice la Constitución. Y un último tema sobre este punto. Nosotros hemos planteado ante el Consejo de Ministros, ante el Gabinete, un proyecto de ley que está actualmente en CONAPES, que busca justamente evitar que estos temas, como de la señora Ibe o de la señora Lupe Andrade, finalmente terminen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un proyecto de ley que plantea la solución de controversias de manera pacífica, por supuesto excluyendo corrupción, excluyendo narcotráfico, excluyendo separatismo, excluyendo los grandes temas que finalmente tienen nomás que llegar en su caso a la Corte. Este proyecto de ley está en consideración del Consejo de Ministros ya hace varios meses, esperamos que sea aprobado. Ahí necesitamos el concurso de nuestro canciller, el canciller Choquehuanca, que nos ayude a que este proyecto finalmente se viabilice y se forme un consejo mediante el cual se pueda tomar la determinación en algunos casos, solucionar estas controversias, evitando de que se llegue a la Corte. Muchas veces los costos de contratar abogados y de transporte y de participar nosotros mismos en las audiencias en la Corte Interamericana son más altos que las indemnizaciones que se pueden pagar, fíjense, $15,000. Obviamente es un monto ínfimo y eso se puede solucionar. Esperamos que nuestro hermano canciller nos dé una mano
como se dice, nos ayude a viabilizar este tema de proyectos y en el futuro Bolivia no tenga ni siquiera estas sentencias ínfimas por un principio de utilidad. En la actualidad no tenemos ningún otro caso ante la Corte Interamericana. Nosotros siempre propiciamos soluciones a las controversias en la etapa de la Comisión y Bolivia es un país que no tiene conflictos, así como no tenemos en materia de inversiones, tampoco tenemos conflictos que nos preocupen en materia de derechos humanos. Muy bien. ¿Podemos cambiar de tema? Sí, claro que sí. Muy bien. Hablemos sobre un tema que ha emanado de un Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo, en el que se ha determinado la nueva postulación del presidente Evo Morales para el 2019, doctor. Se han analizado, seguramente esto no ha sido al azar y decir, sí, lo postulamos. Se han visto las vías alternativas legales para una nueva postulación y, por supuesto, la gente quiere saber cuáles son esas nuevas vías. Sí, Ivonne, muchas gracias. Hemos conocido hace una semana aproximadamente las conclusiones del 9º Congreso del Movimiento al Socialismo. Y entre esas conclusiones hay una que es muy importante, yo diría la más importante, cuál es la determinación de respaldo al liderazgo del presidente Evo Morales y la identificación de vías total y plenamente constitucionales para la repostulación del presidente Evo Morales. Hemos analizado nosotros, esto ya no como procurador, sino como abogado constitucionalista, y bueno, pues las 4 vías están fuertemente respaldadas en derecho. Las 2 primeras se basan en una nueva propuesta de reforma constitucional. Una nueva propuesta de reforma constitucional que se haría en estricto cumplimiento del artículo 411 de la Constitución. El artículo 411, para explicarlo sencillamente, establece 2 mecanismos de reforma de la Constitución. Uno, la reforma total, ¿no es cierto? El primer parágrafo nos habla sobre la reforma total, que es aquella que está expresamente reservada para la Asamblea Constituyente. Hay algunas partes de la Constitución que son intocables por la vía de la reforma parcial y que tienen que ir a la reforma total. Primacía de la Constitución, reforma de la Constitución, derechos, libertades, las bases fundamentales del Estado, la organización del Estado son elementos centrales que no pueden ser modificados por la vía de una reforma parcial. Pero en la segunda parte, y es muy sabia nuestra Constitución, es una Constitución democrática, ¿no es cierto?, que ha cambiado definitivamente el ejercicio de la democracia en nuestro país. La segunda parte de este artículo 411 habla sobre la reforma parcial a la Constitución. Esta reforma parcial puede darse de 2 vías. Por la vía de una ley aprobada por 2/3 de voto en el interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional y por la vía de la iniciativa legislativa ciudadana con el 20% de las firmas del padrón electoral, lo que significaría algo más de 1.200.000 firmas en la actualidad, considerando el número de nuestro padrón. Estas 2 vías para la reforma constitucional no establecen una prohibición para que pueda haber más de una reforma constitucional en un mismo periodo constitucional. Esta Constitución, la Constitución del año 1967, no permitía la posibilidad de que haya más de una reforma constitucional en un mismo periodo constitucional. ¿Por qué? Porque se necesitaba aprobar en un periodo constitucional, es decir, en un periodo de 5 años, aprobar una ley que era la Ley de Declaración de Necesidad de la Reforma Constitucional. Esa ley se la guardaba hasta que haya una elección y con un nuevo Congreso, con un nuevo presidente, después de transcurrida una elección que era una especie de referéndum indirecto al medio, se volvía a tratar y si había mayoría, si había 2/3, se aprobaba una ley que se denominaba Ley de Aprobación de la Reforma Constitucional. Por lo tanto, si una reforma constitucional necesitaba 2 periodos constitucionales, era pues prácticamente imposible que se haga más de una reforma constitucional en un mismo periodo constitucional. Esta Constitución, a diferencia de la anterior, nuestra Constitución democrática, la Constitución actual, no limita, ¿no es cierto?, no limita la cantidad de veces que pueda ser reformada una Constitución en el mismo periodo de mandato, es decir, en los mismos 5 años puede haber 1, puede haber 2, puede haber 3, pueden haber 4 reformas constitucionales en función de los requerimientos que tenga el pueblo. Ese fue el sentimiento, la mente del constituyente que finalmente fue plasmado en el texto constitucional. Y el segundo elemento es el hecho de que la Constitución boliviana no prohíbe, no limita, no excluye el hecho de que un tema que ha sido sometido a una reforma constitucional no pueda volver a ser puesto a consideración del pueblo en una nueva reforma, en una nueva consulta.
Este es un elemento central, es un elemento fundamental. El carácter democrático de la Constitución no limita ni la cantidad de veces que pueden haber reformas constitucionales, ni los temas que pueden ser sometidos a reforma constitucional. En el caso del referéndum del 21 de febrero, yo creo que hay una certeza, ¿no es cierto? Hay una manipulación terrible de la voluntad popular, en base a engaños, en base a mentiras, en base a falsedades. Se ha inducido al pueblo boliviano a que se aparte de una posición que sanamente la había podido tomar. Yo estimo fácilmente ha habido una variación entre un 5 y un 10% en función de las mentiras. El montaje del caso Zapata, que apareció el 3 de febrero, exactamente, ¿no es cierto?, 3 semanas antes, o menos de 3 semanas antes del acto electoral, la manipulación que se ha hecho sobre este tema, una serie de circunstancias han generado pues una serie de falsedades que repetidas y repetidas han mermado la voluntad popular. Ha habido ahí una situación. Yo he escuchado, por ejemplo, en un sector social se pronuncian por la nulidad del referéndum. Eso es más difícil, es mucho más complejo, eso no, en realidad no podría darse desde el punto de vista jurídico, y es una opinión íntegramente jurídica la mía, porque además contamos con el principio de la preclusión en materia electoral y eso todo está precluido, eso es un tema cerrado. Sin embargo, es un sentimiento sano porque la gente siente que ha habido un engaño. La vía correcta es, porque lo permite la Constitución, porque es plenamente constitucional, porque no está limitado por la Constitución, repetir una reforma constitucional. Por cualquiera de las dos vías, y es la primera alternativa y la segunda alternativa que ha planteado el Congreso, van por esa vía de la reforma. Nosotros hemos sostenido, hay muchas cosas que reformar en nuestra Constitución, hay muchas cosas que mejorar en nuestra Constitución, en el ámbito de la justicia, en el ámbito del ejercicio de derechos, incluso en la parte del régimen económico. Hay muchas cosas que hay que mejorar, que hay que ajustar en una Constitución tan importante, tan democrática, tan trascendental para la vida de los bolivianos, que ha marcado un corte a cuchillo, ¿no es cierto?, en nuestra historia, un antes y un después de la Constitución boliviana. Se podría hacer una reforma integral de la Constitución para que no sea solamente un tema el que vaya. Hay otros temas que requieren, miren lo que está pasando en la justicia, ¿no? Recientemente había una crisis en el Consejo de la Magistratura. Se ha planteado en la Cumbre de Justicia que hay una inspectoría judicial fundamental, necesaria, como funciona en otros países. Se ha planteado que se modifiquen las penas, por ejemplo, que para los casos de violación seguida de muerte se plantee la cadena perpetua, revisable cada 10 años. Hay muchos temas que son necesarios y que pueden ser necesarios ajustar en la Constitución. Y no hay ninguna limitación para que eso pase por cualquiera de las dos vías, ¿no? La tercera vía que ha identificado el Congreso es también una vía que se basa en los antecedentes bolivianos. Yo sé que hay muchos opositores que se rasgan las vestiduras, he visto algunos abogados jóvenes ahí, ¿no es cierto?, hablando de una serie de situaciones y haciendo unas elucubraciones que no corresponden, pues, por supuesto, a la mente, al sentido de una constitución democrática como es la Constitución boliviana. En nuestro país hay cuanto menos 3 antecedentes, ¿no es cierto?, de que presidentes se han habilitado por la vía de una renuncia. Ahí está el caso de René Barrientos Ortuño. En la década de 1960, en el año 65, se dio la copresidencia en Bolivia. Habían 2 presidentes. Esas son las peculiaridades de los sistemas constitucionales y de las características de nuestra vida política nacional, ¿no? Y en la copresidencia estaba Alfredo Bando Candi y René Barrientos Ortuño. Y René Barrientos Ortuño renuncia para habilitarse a las elecciones del año 1966 y queda habilitado a través de esa renuncia. El segundo antecedente, quizá el más importante, es el que ocurre en la década de 1980, ¿no? Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora fueron investidos como presidente y vicepresidente del Estado el día que se recupera definitivamente la democracia en nuestro país, el 10 de octubre del año 1932. En base a la Constitución de ese año, antes de su reforma, a la Constitución de 67, esta Constitución antes de su reforma, el periodo era de 4 años. Ellos deberían haber gobernado hasta el 10 de octubre del año 1936. Por la crisis económica que se vivió en el país, se decidió hacer un acortamiento de mandato, una negociación, y esa negociación dio como resultado el acortamiento de mandato, en aproximadamente un año, un poco más de un año. Hernán Siles Suazo entregó el poder el 6 de agosto del año 1985 a Víctor Paz Estenssor. Jaime Paz Zamora, que era vicepresidente en ese entonces, no estaba habilitado para ser candidato. Él no podía ser candidato. Si ustedes me permiten, vamos a leer el artículo 87 de esta Constitución,
que decía con toda claridad que el vicepresidente no podía ser candidato, ¿no? El mandato improrrogable del vicepresidente es también de 4 años, decía, en ese entonces antes de la reforma. El vicepresidente no puede ser elegido presidente ni vicepresidente de la República en el periodo siguiente al que ejerció su mandato. Textualmente decía esto la Constitución del año 1967, antes de su reforma. Es decir, había una prohibición expresa de que él pueda ser candidato. Pero una ley del Estado, el año 1984, lo habilitó a Jaime Paz Zamora con el antecedente de que al no haberse cumplido el periodo constitucional, no se cuenta como un periodo constitucional, y Jaime Paz Zamora fue candidato en las elecciones del año 1985 y obtuvo un 11%, un respetable 11%. En la siguiente elección, Jaime Paz Zamora ha de ser elegido presidente entre 1989 y 1993. Por lo tanto, es un antecedente totalmente viable, no nos hemos inventado nosotros, no es una situación que se ha inventado las organizaciones sociales, es algo que está ahí y que en Bolivia, que como en cualquier otro país del mundo, sirve como antecedente jurídico fundamental. Y el tercer antecedente es pues el primer periodo del presidente Evo Morales en base a la antigua Constitución. El presidente Evo fue elegido el año 2005 para gobernar Bolivia por 5 años, porque ya el periodo se extendió de 4 a 5 años después de la reforma del año 1995, y el presidente Evo y el vicepresidente Álvaro García Linera deberían gobernar desde el 22 de enero del año 2006 hasta el 22 de enero del año 2011. Pero por el cambio constitucional, como ha ocurrido en Ecuador, como ha ocurrido en Argentina, como ha ocurrido en muchos países, cuando hay una nueva constitución que entra en vigencia, hay un acortamiento de mandato, se ha acortado en 1 año. El periodo de 5 años se ha acortado a 4 años. Ese periodo ha concluido el 22 de enero del año 2010, 1 año antes del que debía cumplir. El Tribunal Constitucional de Bolivia, cuando ha analizado la ley de aplicación normativa, cuando ha emitido una declaración constitucional, ha tomado en cuenta este antecedente y ha establecido que, por supuesto, al no haberse completado un periodo de 5 años, al haberse reducido un periodo de 1 año, no se lo cuenta como un mandato. Entonces son por lo menos 3 antecedentes muy claros, muy razonados, ¿no es cierto?, dentro de los cuales se ha habilitado a la candidatura a un presidente por la vía de la renuncia. Es una situación totalmente lógica, totalmente correcta que han planteado las organizaciones sociales. Y la última vía, es una vía que recientemente, hace muy poco, ha operado en países vecinos, en países amigos como Nicaragua y Costa Rica. Se ha hecho una interpretación de la Constitución al interior de la propia Constitución y se ha establecido que es preferente la aplicación del derecho de los ciudadanos a elegir su mejor gobierno por sobre incluso las restricciones que la misma Constitución pueda darse. Es una vía que no se ha hecho en Bolivia todavía, que no existe en antecedentes, y hay que ser sinceros, pero que sí en el contexto internacional ha tenido un buen desarrollo. Son 4 vías, 4 mecanismos, ¿no es cierto?, los cuales se pueden utilizar tranquilamente para un fin político fundamental. El liderazgo del presidente Evo es un liderazgo único. En la actualidad no tenemos un liderazgo de la oposición, ¿no es cierto? Ustedes saben, en base a una situación coyuntural, a un uso, incluso del tema marítimo, un poco desprolijo de parte del expresidente don Carlos Mesa, aparentemente él sería uno de los candidatos más importantes de la oposición, pero él mismo lo ha negado, aunque no sabemos si creerle o no, ¿no? Y ahí tenemos a uno que otro líder de la oposición, es mucho llamarlos líderes, pero no hay una posición alternativa al proyecto de vida que ahora tenemos en Bolivia. No hay un liderazgo que se compare al liderazgo del presidente Evo Morales. Entonces, más allá de las razones jurídicas, hay razones políticas, ¿no es cierto? Y razones políticas y hechos políticos fundamentales que hablan de la posibilidad de continuidad de este proceso, a la cabeza de su líder, de su creador, de su constructor. Este periodo de estabilidad que hemos tenido y que tenemos en Bolivia es solo comparable con el periodo de estabilidad de Andrés de Santa Cruz y Calahumán en la década de 1830. Nos ha permitido crecimiento, desarrollo, estabilidad, dignidad. ¿Y por qué el pueblo boliviano en definitiva no va a tener la opción de elegir al gobierno que le permita continuar la construcción de este ideal al que muchos bolivianos nos hemos sumado, al que la mayoría de los bolivianos de una o de otra manera nos hemos sumado? La ley debe ser para el hombre, no el hombre para la ley. La ley debe viabilizar la vida, la felicidad de los seres humanos, no debe ser una camisa de fuerza que nos limite. Esa frase de Solón, que dicha hace más de 2000 años, ¿no es cierto?, que contrarrestaba con las frases romanas. Los romanos decían, dure lex ser lex, decían.
la ley en que dura es la ley. Y contrastaba con esta frase de Solón que dice, la ley debe ser para el hombre y no el hombre para la ley. La ley, la Constitución, fue creada, actual ley, leyes que posibilitan los ejercicios democráticos, la ley del régimen electoral, la ley del orden electoral, pero por sobre todo esta Constitución democrática ha sido creada con esa visión de no limitar la participación del ciudadano, de que no sea la ley, la Constitución una camisa de fuerza que limite derechos, más bien todo lo contrario, que amplíe derechos, que permita el ejercicio de derechos. Y ese es el sentimiento que ha tomado el pueblo boliviano, particularmente el Congreso del Movimiento al Socialismo en la semana pasada, y ha planteado 4 vías que son, en nuestro modesto criterio, y respetando por supuesto los criterios contrarios. En democracia todo el mundo tiene derecho a opinar, pero finalmente son las ideas las que deben primar, ¿no es cierto?, las razones, no las imposiciones. Respetando todos los criterios que puedan haberse vertido, muchas veces criterios a la luz del apasionamiento político, ¿no es cierto?, muchas veces vertidos por personas que antes militaban en una visión y ahora han cambiado de visión. Podría no ser tan correcto, ¿no es cierto? Yo creo que la manera de respetarse a uno es, si uno ha tenido una convicción, mantenerse en esa convicción hasta la muerte. Yo creo que eso habla muy bien de un ser humano, pero bueno, personas que cambian, que por diferentes situaciones coyunturales cambian de opinión o tienen criterios diferentes, ¿no es cierto? Yo no voy a mencionar nombres, pero sabemos a quiénes nos referimos. Bueno, respetando esos criterios, yo solamente me refiero a los elementos que conllevan la Constitución, a los elementos con los cuales fue construida esta Constitución, en esencia democrática, en esencia participativa. Imagínense cómo se ha ampliado la participación democrática en base a esta Constitución. Antes solamente se iban a elecciones una vez para elegir al presidente y vicepresidente, que ni se lo elegía porque la elección verdadera se daba en el Congreso, y otra vez iba a votar por el alcalde o alcaldesa, que ni se lo elegía porque la elección se trasladaba al Consejo Municipal. Antes no había segunda vuelta electoral, no había derecho de revocatoria de mandato, no había referéndum, no había la consulta al pueblo sobre temas fundamentales como el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Antes no había, por supuesto, y en ninguna parte del mundo había, ni hay todavía, la elección democrática de las autoridades judiciales por voto popular. Antes no había la posibilidad de reformar ampliamente la Constitución por 2 vías, y todos esos elementos han sido introducidos en la Constitución. Y esta Constitución conseguida por el pueblo, esta Constitución democrática, la primera en ser aprobada por el pueblo en un referéndum, el referéndum del 25 de enero del año 2009, es una Constitución que permite la participación ciudadana. Y el pueblo boliviano tiene el derecho finalmente, y si el pueblo boliviano en las urnas descalifica al presidente Evo Morales, pues es su derecho también. Pero lo correcto es no tratar a través de mecanismos jurídicos de limitar una participación que la oposición, los sectores conservadores, los nuevos sectores conservadores, antes progresistas, saben muy bien que ganarían elecciones. La verdadera razón de toda esta campaña jurídica de algunos abogados y algunos políticos que han anunciado que van a recurrir a la OEA y demás situaciones, don Jorge Quiroga, y lo vi como siempre ahí con sus anuncios temerarios y demás, la verdadera razón de estas campañas es el temor que tienen de enfrentarse limpiamente, en franca lid, como se dice, al presidente Evo Morales. Saben que al presidente Evo Morales no le va a ganar nadie en una elección, por eso quieren sacarlo de una elección. Y eso ni políticamente ni jurídicamente es admitible. No es admisible desde el punto de vista de la Constitución boliviana. Es una humilde opinión, una simple opinión de alguien que algo conoce de derecho constitucional y alguien que ha participado en la génesis de la construcción de esta Constitución democrática, de este proceso de cambio tan importante para el país. Para cerrar, procurador, evidentemente los sectores que se han manifestado y muchos de los criterios de la gente, del ciudadano, señalan que antes del 21 de febrero ha habido un montaje mediático también en el tema del manejo de lo que ha sido la mentira del caso Zapata, como un elemento central. La oposición señala que hay un referéndum que ha dicho no, y por tanto eso se tiene que respetar, que ha sido una decisión que se tiene que respetar, porque hay un resultado, aunque ha sido muy apretado, indudablemente. Estas 4 vías que usted ha señalado, procurador, que señalan que hay constitucionalidad para poder
preguntarle nuevamente al pueblo para que decida una vez más, porque es preguntarle nuevamente al ciudadano, ¿no? Con todos los antecedentes que usted ha mencionado y que lo conoce la opinión pública. En este caso, estas vías constitucionales es, una vez más, preguntarle al pueblo, al ciudadano, que tome la decisión. Así es. ¿No? Una vez más. ¿No incluyen en estas 4 vías una anulación de referéndum? No. Es, y con mucho respeto a muchos sectores que sanamente ante la mentira, ante toda la tergiversación y la manipulación que ha ocurrido el 21 de febrero, han planteado la nulidad de los resultados del referéndum, la nulidad de ese referéndum. Con mucha honestidad intelectual hay que decirles de que esa vía en nuestro país no es posible. Existen antecedentes, sin embargo, en el contexto internacional que son similares al nuestro. A ver, analicemos el caso colombiano. ¿Qué ha pasado recientemente? En Colombia, Iván, ha habido un referéndum para consultarle al pueblo colombiano si quería la aprobación definitiva del proceso de paz que con mucho éxito el presidente Santos ha llevado adelante. Por un escaso margen, porque una de las cosas que hay que tomar en cuenta es el margen, ¿no es cierto? Si hay un margen de un 10, un 15, un 20%, por supuesto, la situación es diferente, pero si hay un margen de un 1%, un 1.5%, como ha sido en el caso boliviano, como ha sido en el caso colombiano, sobre el referéndum sobre la paz, la situación es diferente. Ha habido una pérdida de la posición correcta. ¿Quién no va a estar de acuerdo con la paz? Es una opinión mía, pero bueno, por la posición del sí hacia el proceso de paz, por un escaso margen, ¿no es cierto?, similar al del 21 de febrero en Bolivia, se ha denunciado una manipulación. Recientemente se ha denunciado una manipulación de parte de algunos sectores conservadores colombianos que habían manipulado la voluntad popular a través de una serie de mentiras. Y finalmente se ha aprobado el proyecto de paz ya por otra vía, ya no por la vía del referéndum. Si nosotros analizamos ese caso en puridad, lo que está ocurriendo en Bolivia, lo que ha planteado el Magno Congreso, es exactamente lo mismo, Iván. Ha habido un referéndum con una manipulación de la voluntad y ahora para corregir esa situación se está planteando o hacer un nuevo referéndum o otras vías constitucionales como han operado en Colombia. Es exactamente lo mismo. Y en Colombia nadie se está rasgando las vestiduras, nadie está acusando de dictadores, ni autoritarismo, ni nada. Porque esos son los mecanismos jurídicos, es lo que nuestro pueblo tiene que entender. Hay mecanismos jurídicos para solucionar y corregir cuando hay manipulación, cuando hay engaño. La voluntad popular es sagrada y la voluntad popular no puede ser coartada. A una misma persona le podemos preguntar 2 veces, 3 veces lo mismo. Es parte de la democracia, es parte de lo que hemos conseguido con esta Constitución. Y hay otro ejemplo, el caso venezolano. Si ustedes recuerdan, el presidente Chávez propuso una reforma constitucional hace algunos años, una reforma constitucional integral, donde habían más de 100 reformas a su constitución tendientes a reconducir el país hacia un sistema más socialista. Esa reforma perdió. Y entre esas reformas estaba la reelección del presidente y del vicepresidente en Venezuela. Y esa opción salió derrotada, igual por un espacio margen, 1 o 2%. Un año y medio después, el presidente Chávez impulsó una nueva reforma constitucional para la reelección, repostulación de las autoridades, de todas las autoridades en Venezuela. Y obviamente ganó ese resultado y por eso el presidente Chávez pudo ser electo nuevamente en el último periodo que fue interrumpido ya con su sensible fallecimiento. Por lo tanto, no estamos, el Congreso del MAS, nosotros quienes hablamos de estos temas, no nos estamos inventando absolutamente nada. Todos y cada uno de los planteamientos que se están dando son planteamientos fuertemente respaldados en derecho, en antecedentes, en lo que ha pasado en nuestro país en algunos casos en el pasado, en lo que pasa en el contexto internacional en otros casos. Todas son vías constitucionales, son vías legales, son análisis jurídicos que tienden a un objetivo. El objetivo es de que la democracia finalmente prevalezca y que la voluntad del pueblo, a la que no hay que tenerle miedo, finalmente prevalezca. Doctor Héctor Arce, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y nuevamente en este día de Navidad una felicitación y un cariño a toda la familia boliviana, que la paz, la tranquilidad, el amor, la comprensión, el entendimiento entre todos los bolivianos siempre sea la característica de la construcción de una nación cada vez mejor para nuestro futuro y para nuestros hijos. Muchas gracias y mil felicidades. Muchas gracias, procurador. Nosotros les agradecemos a ustedes también por la sintonía y enseguida continuamos luego de esta pausa con la última parte del programa. ¿De qué sirve buena
voz, si es vacía tu canción. Vivir por vivir, no hace falta verde, es el todo.